Muy buenas cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar del live action de How to Train Your Dragon o cómo entrenar a tu dragón. Un live action del cual tenía muchísimas ganas porque bueno, más allá de todo el tema de los live action que Disney y demás están sacando y que siempre os traigo al canal, ¿de acuerdo? Este en particular tenía ciertas ganas, ¿no? Cierta responsabilidad, ¿no? Nostálgica también por verla y ver qué tal, pues bueno, la habían tratado, ¿no? También recordaros que os tengo un vídeo ya subido al canal, ¿de acuerdo? Que lo subí hace un par de días, en el que os cuento curiosidades de toda la trilogía de cómo entrenar a tu dragón, así que os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Pero tranquilos que la crítica está sin spoilers, así que podéis ver el vídeo tranquilamente. Pero bueno, también os digo que si habéis visto la película de animación, no os quejéis de spoilers, porque es prácticamente lo mismo. Pero bueno, antes de comenzar, vamos con la cantinela de siempre. Déjate un like si te gusta el canal, suscríbete para más contenido y activa la campanita para no perderte nada de lo que subo. Ahora sí, vamos con mi crítica sin spoilers del live action de cómo entrenar a tu dragón. Vamos allá. How to Train Your Dragon está dirigida por Dean DeBlois, director de la Lilo y Stitch animada del 2002 y sobre todo pues es mucho más conocido, ¿no?, por haber dirigido toda la trilogía de en animación de cómo entrenar a tu dragón, que ahora el propio director, ¿no?, vuelve a retomar esa saga, ¿no?, en forma de live action. Y sí, es el más puro estilo Disney, ¿no?, porque Disney al fin y al cabo tiene todo esto del tema de los live action pues prácticamente en plantilla, ¿no?, que hablaremos un poco de todo eso, pero aquí hay una diferencia muy grande respecto al live action que hace Disney, al menos bajo mi punto de vista. Deciros que claro, todo surgió porque la empresa DreamWorks, ¿no?, ha dicho, oye, vamos, quiero también meterme en el mundo de los live action. Están viendo al fin y al cabo que el tema de estos remakes en acción real pues dan bastante dinero, y el director pues dijo, quieto, que antes de tocar mi obra prefiero hacerlo yo y buscarle, bueno, hacerlo bien. ¿Lo habrán conseguido? Venga, que respondo a la pregunta. Bueno, el tema de los live action ya empieza a ser algo bastante común, sobre todo por parte de Disney, sus tropecientos live action que en mejor o en peor medida siguen funcionando bastante bien en taquilla, ¿no?, pese a la calidad cuestionable que puedan tener ciertos remakes, o al menos la mayoría. Pero generalmente hablando, ¿no?, o al menos en su mayoría, son productos bastante exitosos que por suerte o por desgracia siguen funcionando muy bien en el ámbito general, ¿no?, entre el público común, por así decirlo. Entonces, claro, está más que claro, ¿no?, que vamos a tener este tipo de remakes live action o este tipo de adaptaciones live action prácticamente como, no sé si como una moda, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo en el cine y en la música las modas van y vienen, pero sin duda alguna seguiremos teniendo este tipo de proyectos hasta que, bueno, la burbuja diga hasta aquí hemos llegado. Y claro, si a Disney le va bien, ¿por qué no iban a hacerlo los demás? Que es lo que he comentado ya antes acerca de DreamWorks. Pero, como he dicho, hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que los remakes de live action de Disney no me terminan de funcionar del todo, tampoco siendo muy bien el tema de los live action, ¿de acuerdo?, tanto de Disney como de DreamWorks en general. Pero en esta ocasión de verdad espero que sigan haciendo remakes live action de las películas de cómo entrenar a tu dragón, porque en verdad no es tanto como un nuevo plano de la animación, sino algo un poquito diferente, ¿no?, quizás una adaptación mucho más aferrada a lo que es el libro, pero con el aspecto visual que vimos en la animación. Porque bueno, spoiler, me ha gustado muchísimo, ¿de acuerdo? Y pese a no ser como la película original de animación, lógicamente la animación tiene un corazón, un brillito especial que tiene algo diferente, ¿no? Pero este remake live action la verdad es que coge lo mejor de esa película y el corazón sigue estando ahí. Os dije en el vídeo de 25 curiosidades o 25 cosas que no sabías de la trilogía de cómo entrenar a tu dragón, que bueno, como os he comentado antes, lo dejaré también por aquí arriba. How to Train Your Dragon está basada en una saga de novelas escritas por Cressida Cowell, con más de 6 libros a sus espaldas, ¿de acuerdo? No solamente 3, lo que significa, lo que quiere decir que hay mucho más contenido, mucho más lore y mucho más historias que tratar para futuras películas que vayan quizás mucho más allá de una tercera entrega. Y el remake de la primera película, ¿no?, creo que es el ejemplo perfecto de todo esto que os acabo de contar, porque no es tanto un remake live action, ¿de acuerdo?, sino más bien como una adaptación mucho más amplia, la profundización de esos personajes y sobre todo en el corazón, ¿no?, en la relación que une a Desdentado o a Chimuelo, como lo conocéis en Latinoamérica, y a Hippo, formando en sí una película mucho más dramática, pero también con cosas interesantes que aportar, es decir, novedades, ¿de acuerdo?, que sean diferentes para la gente que ha visto
visto la película animada que diga, oye, venga, quiero ir a ver al cine, porque quizás hay algo mucho más nuevo o hay algo mucho más interesante que mostrar, una ampliación o lo que sea, y es justo lo que vais a tener. Pero para gente que quizás entra a esta saga directamente con este live action, la verdad es que es un muy buen punto de arranque. Aunque, lógicamente, la película animada, bueno, en sí, la trilogía animada en sí es tan buena que este remake live action, también contando obviamente con el mismo director, pues guarda ciertas similitudes, ¿no? Hay secuencias que están prácticamente coordinadas con la cámara de la misma manera, aunque luego dentro de estas secuencias se busque algún tipo de movimiento distinto para que no sea tan copy-paste, pero también guarda mucho parecido con el diseño, ¿no? de los personajes, ¿no? En el sentido de los dragones, más bien. ¿Y por qué es así? Pues a ver, lógicamente es porque quieren meter, ¿no? ese vínculo mucho más profundo con el espectador para que vaya a verlo y le dé ese toquito de nostalgia. ¿Por qué, por ejemplo, el remake live action de Lilo y Stitch ha funcionado tan bien? Pues porque al fin y al cabo Stitch es Stitch puro y duro y lógicamente la gente llama a eso. El poder de la nostalgia en su máximo esplendor, básicamente. Bueno, la historia que os vais a encontrar es básicamente la misma, ¿vale? Aunque os la comento un poco. Conocemos a Hippo, cuyo padre es el jefe de la aldea, que tiene un conflicto bastante grave con los dragones por una tragedia familiar. Pues bien, el joven Hippo es un poco diferente al resto, ¿de acuerdo? Y en búsqueda de demostrar esa valía que busca su padre en él, conocerá a Desdentado o a Chimuelo, un dragón negro precioso con el que crea un vínculo prácticamente desde el inicio, desde que se conocen, cambiando para siempre todo lo que la aldea no tenía como pensamiento, ¿no? Y como base, y también la relación con su padre. Punto positivo creo que es la elección del casting, que creo que conoce muy bien el material que hay detrás, que de hecho, oye, Gerard Butler actúa en la película, en el live action, pero también en la animada, es el Rey Vikimbo, es el padre de Hippo, ¿de acuerdo? En las dos películas. Por tanto, hay un cariño detrás interesante por los personajes, un amor también muy interesante y un amor puro, ¿no? Hacia la historia original, y todo eso provoca que todo funcione mucho mejor y que los engranajes funcionen a las mil maravillas, ya no tanto por el elemento nostalgia, sino en sí por la pura película. En resumen, se podría decir que todos dan lo mejor de ellos y bueno, eso se nota. Otro punto bueno es que el director de la trilogía original, como os he comentado, regresa, ¿de acuerdo? Y eso en parte podría haber sido algo malo, algo negativo, porque simplemente podría haber llegado a haber repetido los mismos planos, haber cobrado el cheque y diciendo, venga, me piro y aquí os quedáis. He comentado, hay secuencias creadas prácticamente casi idénticas, ¿no? A lo que fue la película de animación, pero creo que quizás más bien buscando ese factor nostalgia, ¿no? Que hacer un poco el trabajo de vagos, ¿no? Por así decirlo. Un estudio quiere ganar dinero, por tanto la nostalgia vende, por tanto si hay secuencias que se crean igual, la gente lo va a entrelazar, lo va a mezclar y lógicamente ahí la nostalgia conecta mucho mejor. Pero luego, ¿no? Aparte de eso, y dentro también de la misma secuencia, trata de buscar algo diferente para contar la historia. Lógicamente en pos de demostrar una identidad, ¿de acuerdo? Que yo no termino de ver, sinceramente, porque es más fácil que, por ejemplo, en un remake live action o una película de acción real puedas dejar tu huella autoral que en una película de animación. Pero aunque yo no lo termino de ver, la verdad es que valoro que los blockbusters de este calibre también empiecen un poco a hacer ese tipo de cosas, a dar un poco más de espacio a que los autores, a que los directores dejen su propia huella dentro de su propia película. Para mí es una película con alma que funciona en cuestiones narrativas igual que funciona la película de animación. Lo estoy diciendo yo, que soy súper fan de las cintas de animación y ya sabéis lo que pienso de los live action de Disney, pero bueno, pese a eso yo sigo quedándome con las cintas de animación, con la trilogía original, ¿de acuerdo? Pero no simplemente porque esta sea mala o porque, bueno, sea así un poco hater, me gustan mucho las dos, ¿de acuerdo? Comparando, pero no sé, la película de animación tiene un cariño especial, muy complicado que este remake live action lograra solapar, ¿no? Lograra sustituir, pero bueno, en general son dos películas importantes, son dos películas increíbles. Pese a todo, es una película que recomiendo muchísimo ver en el cine y que creo que realmente, ¿no? Lo creo sinceramente, va a tener el mismo éxito, bueno, quizás no tanto, pero sí que va a tener el éxito que está teniendo Lilo y Stitch, lógicamente salvando las distancias, pero creo que es una película que va a gustar bastante. ¿Por qué digo salvando las distancias? Porque al final Lilo y Stitch es una película que va a llegar a los 1.000 millones sin duda alguna. Otro Train Your Dragon creo que no oscila entre esos números, ¿no? Pero en cuestión del público, ¿no? En cuestión del boca a boca y en cuestión de la crítica, sí que creo que puede funcionar. Pero si tengo que elegir una, me quedo lógicamente con la película de animación. Digo, me ha gustado muchísimo, el cast me funciona a las mil maravillas, el diseño fiel a la película original, la película animada compacta muy bien con el tema de los actores reales y en definitiva es la misma película. Así que si te gustó la del 2010, esta también te tocará el corazón en la misma manera. Pero sintiéndolo mucho, a día de hoy yo todavía sigo sin subirme al carro de los live action, pese a que este me ha gustado, pero es una moda que no termino de comprender, sinceramente. Si algo ya se ha quedado en el público en general, ¿por qué tocarlo, no? Si algo, por ejemplo, tipo Rey León, tipo Lilo y Stitch, ¿no? Y estas cosas, funciona muy bien la película animada todavía, ¿por qué seguir tocándolo, no? Al igual que How to Train Your Dragon,
me quejaré por todo ese tipo, porque yo no estoy dentro, pero bueno, al final de mi trabajo las tengo que ver, pero bueno, también si podéis ver las animadas, pues mucho mejor. Aún así, oye, es una película ideal para ir a ver con los peques, sin duda alguna, y para ir a ver en familia. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cinéfilos, si os ha gustado el vídeo, pues un like, si no, pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos, como siempre, aquí en No Solo Cine. Chao. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take